Afuera, la tormenta no cesaba. Dentro de la villa, estábamos atrapados. Byron, Percy, Polidori y yo. El viento golpeaba las ventanas mientras discutíamos sobre fantasmas y ciencia. Pero dentro de mí, solo había silencio. Ninguna idea llegaba. Las mentes brillantes que me rodeaban avanzaban con sus historias, pero yo, perdida en la tormenta, solo podía esperar. Las conversaciones se tornaron oscuras. Byron hablaba de galvanismo, de la posibilidad de revivir a los muertos con electricidad. El aire se volvía más denso, más pesado. Algo latía en mi mente. Una idea, una pesadilla, acechando en las sombras. Esa noche, todo cambió. En mi sueño, vi a un estudiante inclinado sobre su creación. Algo monstruoso, grotesco, y sin embargo, lleno de vida. Sentí miedo, un miedo que no podía sacudirme. Al despertar, lo supe. Había encontrado mi historia. Nació Frankenstein. Cuando apenas tenía 16 años, conocí a Percy Bysshe Shelley. A pesar de que él ya estaba casado, huimos juntos a Francia, lo que nos trajo rechazo social y familiar, acompañados de pobreza. La tragedia personal también nos siguió, ya que perdimos varios de nuestros hijos, lo que dejó una profunda marca en mí, afectando mi visión de la vida y la muerte. Ese mismo año, 1816, se sumió en una oscuridad aún más profunda. No solo perdí a mis hijos, también la muerte alcanzó a mi medio hermana Fanny y a Harriet, la esposa de Percy. Ambas se suicidaron, y esas pérdidas añadieron un peso insoportable sobre mis hombros. Recuerdo esos días oscuros en Suiza, el verano de 1816. La lluvia no cesaba, y estábamos confinados en la villa, rodeados de las mentes más brillantes de nuestra época. Byron, Percy, Polidori. Se habló de fantasmas y de ciencia, pero mientras todos ellos avanzaban con sus relatos, yo me encontraba atrapada en la incertidumbre. Las noches pasaban en blanco, hasta que, una noche, algo cambió. En mi sueño, vi a un estudiante de ciencias arrodillado junto a su creación. Era un ser grotesco, inerte, pero comenzó a mostrar signos de vida gracias a alguna máquina. El miedo me invadió, y al despertar, supe que ese sueño era el principio de algo más grande que un simple cuento de terror. Mary, ¿crees que puedes controlarlo? ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar? Como yo, también quieres desafiar las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Crear vida donde solo debería haber muerte. Pero dime, ¿estás preparada para las consecuencias? Para mí, fue solo el principio del fin. No fue solo el sueño lo que dio forma a mi historia. Las discusiones en la villa sobre galvanismo, sobre la posibilidad de reanimar cadáveres con electricidad, estaban siempre presentes en mi mente. Los experimentos que habían visto la luz me fascinaban y me horrorizaban a partes iguales. Víctor Frankenstein comenzó a tomar forma, un hombre tan obsesionado con el poder de la ciencia que olvidaba la humanidad en su creación. Pero también había algo más. Las pérdidas que había experimentado, las tragedias de mi vida, se entrelazaban con cada palabra. El monstruo de Frankenstein no era solo una criatura de la ciencia, era una manifestación de los miedos más profundos que habitaban mi mente. ¿Te has dado cuenta de lo que he sufrido, Mary? De lo que has creado en tu subconsciente. Soy el reflejo de todo lo que temes, el producto de tu imaginación y de tu dolor.
Pero, ¿qué más en la vida de Mary Shelley la llevó a explorar el oscuro lado de la creación de vida? En una época donde la ciencia desafiaba los límites de lo conocido, Mary Shelley se inspiró en una idea revolucionaria: el galvanismo. Esta teoría, propuesta por Luigi Galvani, sugería que la electricidad podía reanimar tejidos muertos. Los experimentos de Galvani demostraron cómo las patas de ranas muertas podían moverse al aplicar descargas eléctricas, lo que llamó electricidad animal. Pero fue su sobrino, Giovanni Aldini, quien llevó estas ideas aún más lejos. En 1803, en Londres, Aldini aplicó corrientes eléctricas al cadáver de George Forster, un criminal ejecutado. Ante la mirada atónita del público, los músculos de Forster se contrajeron y su mandíbula se movió, dando la impresión de que el cuerpo volvía a la vida. Aunque la reanimación completa nunca se logró, estos experimentos marcaron un hito en el entendimiento de la bioelectricidad. Fue este tipo de ideas científicas las que alimentaron la imaginación de Mary Shelley. Inspirada por las conversaciones que mantenía con su esposo Percy y con Lord Byron, Shelley imaginó a Victor Frankenstein, un científico que, utilizando la electricidad, se atrevió a desafiar a la naturaleza misma y crear vida artificial. Este optimismo impregnaba el pensamiento del iluminismo, una confianza ciega en que la ciencia era la clave para alcanzar el poder y la perfección. Pero también surgieron preguntas. ¿Hasta qué punto se puede controlar la naturaleza sin consecuencias? ¿Cuáles son los límites que debemos respetar? Mary, yo creí, como tantos otros, que la ciencia podría conquistar todo. Con suficiente conocimiento, pensé que podría burlar a la muerte misma. Pero me equivoqué. La ciencia, cuando se usa sin control, sin responsabilidad, se convierte en un arma peligrosa, capaz de destruir lo que más amamos. La electricidad me dio vida. Pero ¿quién le dio sentido a esa vida? No todos compartían el optimismo ciego del iluminismo. Los románticos, como Percy y Lord Byron, cuestionaban esta confianza desmedida en la razón. Para ellos, la ciencia, si se utilizaba sin control o ética, podía destruir el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Me recordaban que no todo puede ser explicado, que la naturaleza tiene sus propios misterios y fuerzas que no deben ser manipuladas. Mi existencia es la prueba de lo que sucede cuando los límites de la naturaleza son violados. No soy solo una criatura, soy una advertencia. La vida de Mary Shelley estuvo marcada por la tragedia desde su nacimiento. La muerte de su madre, la célebre Mary Wollstonecraft, pocos días después de dar a luz, dejó a Mary huérfana de la figura materna, un vacío que la acompañó toda su vida. Este sentido de abandono se reflejaría en su obra más famosa, Frankenstein. Al igual que el monstruo de Victor, Mary anhelaba amor y pertenencia, pero se sentía despojada de ese vínculo esencial. La pérdida volvió a golpearla en 1815, cuando su primer hijo murió poco después de nacer. Esta tragedia la sumió en una profunda reflexión sobre la vida, la muerte y la responsabilidad que conlleva la creación de vida. En Frankenstein, el monstruo es una creación que, al ser abandonada por su creador, se convierte en una fuerza destructiva. Al igual que Mary, la criatura sufre por el abandono y la soledad. A lo largo de su vida, Mary perdió a seres queridos de manera devastadora, incluidos su esposo Percy Shelley y su medio hermana Fanny.
quienes se suicidaron en 1816. Estos duelos constantes impregnaron su obra, dándole un tono sombrío y trágico. En Frankenstein, la creación de Víctor se convierte en una metáfora de la incapacidad humana de controlar los resultados de sus acciones y un reflejo del sufrimiento que Mary misma experimentó. Al final, mi monstruo no fue solo una criatura hecha de carne y ciencia, fue un reflejo de nuestras propias almas. En su búsqueda de amor y aceptación,